Muy buenas tardes de ciencia. Hoy tenemos la penúltima charla del segundo ciclo de tardes de ciencia. Como saben, transmitimos en vivo desde esta sala y en el Facebook de Sábados en la Ciencia. Les damos la bienvenida a Rodrigo López. Y Gladys Yáñez, ambos de la Dirección General de Investigaciones. Para ver y escuchar correctamente la charla, mantengan apagadas sus cámaras y micrófonos. Estas se verán en rojo. Las participaciones son bienvenidas. Si lo requieren, por favor, levanten la mano. Y bueno, en el panel de participantes también pueden ponernos sus preguntas y comentarios en el chat y les iremos recolectando. Entre la charla virtual y la sesión preguntas, respuestas y comentarios, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para la salud con el especialista del SciSub. Hoy estamos de manteles largos con la revista La Ciencia y el Hombre en las Ciencias Médicas. Con los dos autores también, la doctora Ana Laura Calderón Garcidueñas y el doctor Daniel Hernández Baltazar, quienes son algunos de los autores y bueno, serán parte de los anfitriones. El día de hoy moderará la maestra Aida Pozos Villanueva, editora responsable de la revista. La maestra Aida es bióloga egresada de nuestra Universidad Veracruzana y maestra en producción editorial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Tiene una larga y brillante trayectoria que no nos daría tiempo para compartirla. Actualmente es editora responsable de la revista La Ciencia y el Hombre, además de editora y diseñadora de colecciones en la dirección editorial de nuestra universidad. Querida Aida, una pregunta obligada. Cuéntanos, ¿cómo es que una bióloga decide dedicarse al mundo editorial y cuáles fueron los principales retos que has enfrentado en todos estos años de trayectoria? Hola Gladys, hola Rodrigo, bienvenidos los doctores que nos acompañan y todos ustedes que están en esta deliciosa tarde de ciencia. Y bueno, Gladys, me agarras de entrada con una pregunta que, bueno, a tantos años lo que hace es hacerme echar un brinco cuántico hacia atrás y recordarme por allá de 1983 que yo ingresé a la Facultad de Biología. Y bueno, pues en mi caso ocurría una situación que muchos hemos vivido, ¿no? Como estudiantes, pues que había que ganarse el pan de cada día. Yo venía llegando de fuera para estudiar y bueno, tenía que ganarme el pan. Y fíjate que el trabajo que yo entonces hacía mientras estudiaba era ser correctora en un periódico. Entonces, eso me hizo estar muy de cerca del medio editorial. Siempre tuve que trabajar, entonces, siempre trabajando en un periódico, tuve algunos compañeros biólogos que tuvieron esa necesidad y juntos hicimos un equipo en donde ya desde entonces un poco, pues, cobijados por ciertas ideas de un personaje importantísimo en la divulgación de la ciencia que todos conocemos, que es el doctor Manuel Martínez Morales, empezamos a degustar planas de ciencia y a ver que la ciencia podía comunicarse de diferentes formas, ¿no? En ese entonces era incipiente la divulgación de la ciencia y bueno, pues teníamos ese padrinazgo que bueno, hasta el momento seguimos extrañando. Entonces eso hizo que mi labor fuera derivando en tareas editoriales, ¿no? Ya conformábamos un periodiquito, ya empezábamos a participar de las planas de ciencia y bueno, pues la vida va teniendo diversas vías y finalmente yo egresé, me titulé. A mí me gustaba mucho trabajar en cuestiones que tenían que ver con los bosques, con la silvicultura y trabajé un poco en lo que hoy es Instituto de Genética Forestal y bueno, desde ahí empezaba ya también a tener estas iniciativas de una página que comunicara. Y bueno, pues las cosas no se me fueron presentando también para desarrollar la biología desde el campo de los bosques, pero sí fuimos abonando mucho a esta tarea de comunicar. Entonces, finalmente, cuando me di cuenta, yo estaba más que imbuida en revistas, empecé a, pues con estas ideas beligerantes de pronto acerca de cómo comunicar la ciencia con Manuel Martínez, pues yo empecé a tratar de opinar en la revista La Ciencia y el Hombre y ya les estoy hablando de que en el 97 este,
yo maquetaba esa revista y ya me permitía decir, es que esto no se escribe así, es que los nombres científicos no van así, es que este término que se está usando no es así, porque entonces dirigía la revista un literato que no un científico. Y eso me dio entrada a la revista desde entonces. Y bueno, pues el lugar que me cobijó siempre fue la dirección editorial y de publicaciones. Y bueno, pues es ahí donde seguí todo el tiempo y después me busqué profesionalizarme en esa labor y es así que me tienen con ustedes. Perfecto, pues muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, seguro hay estudiantes en la audiencia que te seguirán en este importante camino. Pues comencemos con la charla, la revista La Ciencia y el Hombre en las Ciencias Médicas. A partir de ahora la sala es tuya, Aida. Muchas gracias. Pues repito, soy Aida Pozos, editora de su revista La Ciencia y el Hombre, que es el órgano de divulgación de la ciencia y la tecnología en la Universidad Veracruzana. Gracias a todos quienes nos acompañan esta deliciosa tarde de ciencia, una tarde otoñal, fresca ya, chocolatera, ya vaticinando las tan esperadas vacaciones de invierno. Pero como decía Rodrigo y Gladys, para ir cerrando bien el año, pues qué mejor que traerles a ustedes una charla con dos interesantes invitados que hoy vienen a compartirse con ustedes. Tenemos a la doctora Ana Laura Calderón Garcidueñas y al doctor Daniel Hernández Baltasar. Ellos son colaboradores de nuestro más reciente número que fue dedicado a las ciencias médicas. Entonces, si les parece, vamos a desarrollar esta tarde una dinámica en 4 rondas con límite de tiempo. Sí, vamos a tener la primera ronda en donde yo les voy a platicar de la historia de vida de los invitados. En la segunda ronda vamos a abordar cuáles son las vías y los vehículos hacia la divulgación. En la tercera ronda vamos a buscar respuestas sobre la pregunta escribir por escribir. Y finalmente ustedes entran en juego en esta cuarta ronda en donde vamos a buscar interactuar con ustedes. Entonces, pues vamos, iniciamos la primera ronda, la historia de vida de los invitados. Y aquí, pues vamos a descubrir, yo buscaré junto con ustedes descubrir esa vena de comunicadores que también tienen los científicos y que generalmente los impulsa en esa noble tarea de llevar la ciencia médica fuera de laboratorios, ¿sí? Que les hace buscar, publicar sus investigaciones en la ciencia y el hombre, por ejemplo, y con eso contagiar a ustedes de esa que es su pasión por la ciencia. Entonces vamos a buscar a presentarlos a ustedes, pero con un lenguaje cotidiano, para que los conozcan como si los estuvieran mirando, ¿no? Cara a cara al doctor Daniel y la doctora Ana Laura. Vamos a buscar, hilar, bordar su historia a partir de una entrevista breve que yo les realicé y que me va a permitir presentarlos, pues no al científico de bata blanca, sino al ciudadano común y corriente con el cual ustedes, espectadores, se van a poder identificar, ¿no? Yo creo que siempre es muy enriquecedor ejercitarnos en esta parte de recordar cómo hemos llegado a ser lo que somos, ¿no? Esa historia va a estar basada en 3 cuestiones básicas que tienen que ver en esas etapas de su vida en donde encuentran la ciencia, ¿no? Luego, qué sucesos pues les hacen decidir estudiar para ser científicos y cuándo surge la necesidad en ellos de comunicar lo que hacen en su profesión. Entonces, me voy a permitir presentar a ustedes a la doctora Ana Laura Calderón. Ella está adscrita a la Facultad de Medicina Región Veracruz, es doctora en Ciencias Biológicas y es nivel 2 en el SNI. Ella se tituló por la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero ese es su currículum general, un extracto, pero lo más importante que yo quiero, como los conozcan, es ver con ellos, compartir con ustedes cómo ellos encontraron la ciencia. Y aquí viene interesante, la doctora nos platica que ella considera que la ciencia la encontró a ella, porque déjenme platicarles que ella es de padres médicos muy preparados, pues que siempre buscaban lo mejor para sus pacientes, y ella se daba cuenta cómo ellos trabajaban en cómo prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Y las sobremesas en su casa eran las cotidianas, pues siempre se hablaba de esto, ¿no? Entonces, pues desde que ella tiene uso de razón, nos comenta que se hablaba ya de medicina, por ejemplo, ¿no? Para ella era muy normal
saber desde la primaria, por ejemplo, que la tuberculosis daña el pulmón, ¿no? Que los pacientes tosen sangre y eso es una manera de contagio. Y además que la nutrición era muy importante para librarse de esa enfermedad. Su madre era ginecóloga y tenía una clínica cerquita de su casa donde vivían. Y ella nos platica algo bien, bien interesante, que ella cuando tenía 7 años decidió poner un letrero debajo del de su madre, ginecóloga, y anunciaba que ella curaba raspones y piquetes de insecto. Y entonces a partir de ahí su mamá dijo, ah, bueno, pero entonces vamos a ver que sepas qué hacer en estos casos, porque van a llegar los pacientes y tienes que saber cómo llevar a cabo tu actividad, ¿verdad? De curadora en ese entonces. Y ella tenía pacientes, los niños de las calles, a veces daba las consultas gratis, pero a veces le pagaban con algún centavo, con frutas, con dulces. Ella ya a los 8 años practicaba cómo inyectar, usaba naranjas, ¿no? Como muchos, bueno, no todos nos atrevemos ni siquiera a picar a las naranjas. Y un día sus padres habían salido de viaje, entonces su abuelita le dijo, oye, necesito, Ana, que me inyectes esta medicina. Y la doctora Ana le dijo, pero yo nunca he inyectado. Y dice, ah, pero has estado practicando en naranjas. Así que a ponerme la primera inyección. Y lo hizo, ¿no? Y ahora dice, bueno, en retrospectiva, doy gracias que no haya sido alérgica a mi abuela al medicamento, ¿no? Porque no hubiera sabido a los 8 años qué hacer. Sin embargo, pues esos sucesos fueron marcando, influyendo en ella para ser médica y dedicarse a la ciencia. Hay un evento, un suceso muy importante que la marcó y que la definió como lo que hoy es una doctora, una médico, investigadora. Ella tenía un perrito que era muy alegre y un día que amanece triste y luego vomitó, tuvo problemas para respirar y murió el pobre perro. Su papá lo revisó, acuérdense que era médico, y dijo, a este perrito nos lo envenenaron. Entonces decidió que tenía que hacer una autopsia. Y la doctora Ana desde entonces le dijo, yo necesito ayudarle, ¿sí? Y esa fue su primera autopsia. Su papá disectó al animal y encontró pequeñas hemorragias en la grasa y en el músculo y líquido en los pulmones, en el abdomen. Y entonces le enseñó a la doctora Laura. Luego cosieron al cuerpo, lo lavaron, lo envolvieron y lo sepultaron. Pero ella con ese evento corroboró y su papá le dejó ver que seguramente ese perro había sido envenenado con veneno para ratas, porque ese hecho que ella había visto era una prueba de que había consumido anticoagulantes, ¿no? Eso hizo que sangrara mucho. Y ella entendió que aplicar el método científico te lleva a tener explicaciones, ¿sí? Que después pues, se pueden usar para entender las cosas. Luego hubo otro suceso importante. Ella, acuérdense que su mamá era ginecóloga, entonces ella se iba con la mamá a hacer la tarea en el consultorio. Y un día escucharon gritos y apareció una enfermera. Y entró corriendo buscando a su mamá y atrás de ella venía un hombre con una mujer en brazos. Y ella pensó como una niña que esa mujer venía muerta. Pero bueno, pasaron al consultorio a la mujer y la enfermera le explicó que le habían inyectado penicilina y que en ese momento la mujer empezó a ahogarse, ¿sí? Ya al rato la mujer salió caminando por su propio pie y la doctora pensó, bueno, esto es un milagro, pero su mamá le explicó que aquella paciente había tenido una alergia a la penicilina y ahí entendió lo que es un choque anafiláctico, que de no atenderse pues es mortal, ¿no? Entonces su mamá le explicó de manera sencilla qué es lo que había pasado y por qué algunas personas pueden reaccionar de esa manera, cómo es que su sistema inmune, que debería defender al organismo, estaba reaccionando de tal manera que le podía haber causado incluso la muerte. Entonces esos hechos, esos eventos definieron la postura de la doctora para hacer su interés científico. Ella encontraba explicaciones a por qué ocurrían las cosas y eso para ella era fascinante. Entonces, ella dice algo que es muy, muy alentador, ¿no? Dice, si haces ciencia, jamás vas a estar aburrido, ¿sí? Y bueno, ¿cómo surge la necesidad de comunicar lo que se hace en su profesión? Pues ella dice que debemos comunicar de forma sencilla
y eso es indispensable. Y que primero tenemos que establecer una comunicación oral con los pacientes y con la comunidad, y después tenemos que buscar de hacerlo de forma escrita. Sí, la doctora ha trabajado en el campo de la inmunología, ella tiene muchos artículos publicados, pero considera que los científicos también deben saber comunicar sus hallazgos en palabras sencillas, entendibles para todo el mundo. Así que no siempre se trata de dar cátedra, sino de que la población conozca y que tenga ideas, que pueda hacer suya eventos como ella lo hizo, ¿no? Y que son cosas que se van a utilizar en el día a día. Y finalmente ella confiesa, pues que hace esto porque reconoce que el conocimiento debe compartirse, ¿sí? Y debe hacerse de manera accesible y debe quedar disponible para cuando sea necesario. Entonces, pues, ¿qué les parece esta historia tan enriquecedora para quienes se dedican a la ciencia o para quienes se interesan en la ciencia? Esta es la historia de vida de la doctora Ana Laura. Pero bueno, también nos acompaña el doctor Daniel Hernández Baltasar. Él está adscrito al Instituto de Neuroetología. Él es doctor en ciencias y tiene en sus áreas de estudio está la fisiología, la biofísica y las neurociencias. Y bueno, pues diríamos, ay, trabaja cosas como bien complicadas el doctor, ¿no? Pero vamos a conocer quién es el doctor Daniel. Fíjense que él nació en uno de los municipios más grandes del estado de Chiapas. Y su vida siempre estuvo relacionada con la agricultura, con la ganadería y con el comercio, ¿sí? Y sus padres eran comerciantes, entonces constantemente viajaban. Entonces, el doctor Daniel hizo la primaria en Chiapas, luego se fue a Oaxaca, luego anduvo por muchos lugares del país, siempre en nuevas ciudades, escuelas diversas, y todo eso representó grandes retos para que él socializara. Bueno, les digo, andaban del tingo al tango los papás, jalando a Daniel, pero ya para la preparatoria él regresó a Chiapas y ahí pues ya era un adolescente y ahí empezó a darse cuenta ya en la preparatoria pues que finalmente andar con sus papás por acá y por allá, pues él había aprendido a desenvolverse, ¿no? Eh, y bueno, empieza a desarrollar su vida preparatoriana y se dio cuenta que se había convertido pues en un ser de plática inmediata, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que así es, ¿no? Él tuvo una muy buena relación con sus compañeros por estas cualidades que él tenía. Tenía otras cualidades muy, muy importantes para ser un divulgador, que es escuchar, ¿sí? A él le gustaba mucho cuando relataban las tradiciones y las creencias de la zona. Y también le gustaba mucho platicar sus andanzas en otras tierras. Él se va reconociendo ya adolescente que le interesaba siempre saber más. Era muy curioso, era muy observador y además le gustaba compartir con los demás. Todas estas son cualidades de un divulgador, ¿no? Bueno, en la preparatoria, cuando todos tenemos que definirnos hacia dónde vamos en esa universidad que va a llegar a nuestras vidas, él reconoció dos pasiones importantes en su vida, que una eran las artes y otro el gusto por las ciencias biológicas, ¿sí? Y dice, ese gusto de las ciencias biológicas, pues quizá se debía también a diversos hechos fortuitos. Él participaba, pues era un niño muy estudioso porque era seleccionado para representar a sus escuelas, iba a concursos de biología, de química, ¿no? Y eso le motivaba mucho en su vida. Y eso lo hace cuando llega la etapa de elegir, de seguir estudiando, y cuando la universidad ya es nuestra meta, pues él recuerda y reconoce que nunca es fácil decidir eso, ¿no? Pero nos dice de manera muy simpática que pues ni tiró una moneda al aire para ver qué caía, ni sus papás le dijeron qué estudiar, ni mucho menos fue con asesores vocacionales. Él tuvo una estrategia creativa y muy simple. Dijo, yo voy a revisar mi Cardex y como me gusta todo, pues voy a ver en cuál materia estuve más bajo de calificación y ese va a ser mi reto. Y por ahí se encontró una calificación que no le llegaba al 10 y que creen que era la biología.
Entonces, ya estaba resuelto el problema. Él fue a presentar su examen a la licenciatura de Biología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y bueno, pues obviamente, si era un niño muy dedicado, recibió la noticia de que había sido aceptado. Se mudó entonces a la capital para estudiar y dice que él no tuvo que esperar a terminar la carrera para darse cuenta que realmente amaba la biología, pero más amaba entender que cualquier función del organismo se requiere que una célula se active, se comunica y viva. Entonces él sabía que él tenía que estudiar esos hechos de la vida para la vida, ¿sí? Y bueno, pues ahí se conjugaba otra parte importante, que era que él amaba las artes, ¿sí? Pero pues no había ningún problema porque él había entrado a la UNICACH, que era la Universidad para la Ciencia y las Artes, ¿no? Tenía esos dos aspectos muy bien cubiertos. Y bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Que él tenía un potencial como observador y se descubre entonces ya en la universidad que tiene también una habilidad para integrar información. Pero una cosa bien importante que él descubrió, y que eso es la parte medular de esta historia, es que él entendió que basta preguntarse para encontrar respuestas en la vida, ¿sí? Cuando le preguntábamos qué le hizo decidir estudiar para ser científico, bueno, ya venimos abonando a esa tarea. Pero también hay un hecho bien curioso, y es que dice que él un día amaneció, así como, pues como un adolescente, y dijo, ay, con la idea de que él iba a ser médico. Pero acuérdense que él tenía a sus papás comerciantes, entonces él se iba a veces con sus papás a los negocios porque le gustaba mucho conversar con los indígenas de la zona, ¿no? Que hablaban, bueno, sus lenguas que él no entendía mucho, pero recuerden que era muy observador, entonces él asumía entender el contexto, él es muy gestual, entonces con sus expresiones él lograba darse a entender para ayudar a quien pudiera, ¿no? Y un día de esos que se iba con su papá, vio a un niño que tenía sangre en la cabeza, en una zona con poco cabello y tenía pus. ¿Sí? Eso le impresionó mucho. Y entonces dijo, la labor de Galeno no es para mí. Entonces, pues esa situación por sí misma, eh, pero le abonó a su trayectoria porque le hizo preguntarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la pus? ¿Por qué la ausencia de pelo? ¿Por qué el niño incluso no lloraba, no? Entonces él dice que su sentido detectivesco y científico pues se activó y entonces se prometió a sí mismo que iba a conocer todos esos procesos a nivel microscópico. Y él nos dice que por eso él es un biólogo de bata o es un biólogo de bata y no fue un biólogo de botas, es decir, no es un trabajador del campo, en el campo, ¿no? Un biólogo del campo, es un biólogo de laboratorio. Y bueno, pues la necesidad de comunicar él la ha tenido siempre, ¿sí? Desde muy pequeño, pero se ha dado cuenta de que las herramientas para comunicar objetivamente es un proceso complejo, pero muy importante, ¿no? También nos dice que hay que encontrar siempre una estrategia para entender y para integrar la información y luego estudiar, ¿no? Y con esa confianza que nos va a dar el conocimiento, pues vamos a estar en capacidad de explicar a otros, ¿no? Nos dice también que a la fecha él es una persona que sigue adquiriendo habilidades orales y gráficas y que lo llevan pues a compartir, siempre a buscar y compartir esa información. Entonces, pues esos son nuestros invitados esta tarde. La doctora Ana Laura, el doctor Daniel. Ya vieron ustedes, dos niños, igual que cualquiera de nosotros, pero con ciertas particularidades. Y esas son a las personas que yo quise traer con ustedes para que ahora entremos a esta segunda ronda que yo les decía, en donde el tema va a ser la vía y el vehículo, ¿sí? Nosotros entendemos que estamos en Tardes de Ciencia, una jornada de divulgación, y pues ya nos queda más o menos claro a quienes son asiduos acompañantes de estas tardes, de que escribir un artículo, un paper, un artículo especializado y uno de divulgación, pues son dos tareas bien diferentes, ¿no? Que para escribir y entonces para escribir
hay que elegir la vía, hacia dónde nos queremos dirigir, ¿sí? La carretera que vamos a transitar. Y eso va a ser, pues, dependiente del punto de llegada, ¿no? Y además tenemos que elegir el vehículo, ¿sí? Porque ese va a ser el motor que nos va a mover. Es lo que nos va a llevar a esa meta trazada. Y esto lo vamos a entender a partir de ahora con ellos, que nos van a contar cómo dirigen su comunicación, qué criterios usan para seleccionar temas y qué dificultades han encontrado, ¿no? Para llevar el lenguaje científico al campo de la divulgación. Y finalmente decirnos por qué es importante nuestro número temático sobre ciencias médicas donde ellos colaboran. Entonces, yo quiero darle la palabra para iniciar a la doctora Ana Laura y de ahí seguimos con el doctor Daniel. Así que adelante, doctora, por favor. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí y me da mucho gusto saber que tras bambalinas probablemente haya muchos chicos que están interesados en la ciencia. Y a mí la ciencia, como te decía, Aida, me encontró. Y el gusto por divulgar lo aprendí desde muy pequeña. Y cuando tú tienes un ejemplo en casa, que te desmenuzan las cosas de una manera tan sencilla, es súper fácil entender las cosas. Entonces, yo creo que si estamos a un nivel, por ejemplo, educativo, universitario, tenemos una responsabilidad grande con la comunidad. Entonces, a veces hay familias en donde las cosas se imponen y te dicen así lo vas a hacer porque yo digo, ¿verdad? Entonces, pero cuando tú le explicas a un niño pequeño, incluso pequeño, o sea, 3 años, entienden perfectamente las cosas. No metas el dedo ahí por esto. Entonces, yo creo que la educación es lo único que nos puede cambiar o una parte importante de lo que nos va a cambiar como comunidad e incluso como especie, porque realmente necesitamos entender cómo se dan las cosas para poder hacer las cosas de la mejor forma. Creo que yo soy como muy partidaria, por ejemplo, de la prevención. Y entonces, si nosotros revisamos, por ejemplo, cómo era el modelo de atención médica hace apenas unos años, nos enfocábamos más a curar y desperdiciamos todo un tiempo impresionante desde que se está gestando la enfermedad hasta que aparece. Entonces, yo creo que si educamos a los niños desde muy pequeños en cuestiones tan básicas como qué comer, que es una de las causas que nos ha hecho destrozos en la población desde el punto de vista de salud con esta epidemia, por ejemplo, de obesidad. Si educamos a los niños, y hay que educar con el ejemplo, esa es la cosa más importante. Si yo quiero educar a alguien, tengo que educar con el ejemplo. No voy a estar comiendo yo papas y fritos y cosas y al niño le digo, no te vas a comer estas verduritas que están muy ricas. O sea, claro que no. Entonces, yo creo que la educación es muy importante y la divulgación parte de ahí. O sea, si yo entiendo algo para mí, es muy fácil que lo pueda expresar en palabras sencillas. De otra manera, es muy complicado y creo que hay que saber expresar este tipo de cosas y uno no lo aprende. Son cosas que a lo mejor dice uno, no, es que eso es muy complicado. Son cosas que se aprenden haciéndolo. Nosotros estamos, por ejemplo, tenemos un programa permanente de educación a nivel de secundaria. Y hacemos educación, por ejemplo, para prevención de cáncer de mama. Y tú dices, bueno, cáncer de mama, o sea, en un chico de 14, 15 años, claro que no. No, lo que estamos haciendo es que esos niños entiendan qué es el cáncer de mama, qué es el cáncer cervicuterino, qué lo produce, cuánto tiempo pasa entre que te infectas, por ejemplo, con un virus y presentas un carcinoma en la matriz. Entonces, si nosotros le damos las herramientas a esos chicos de qué tienen que saber, entonces cuando llegan a la edad en que se pueden, por ejemplo, presentar este tipo de patologías, ellos ya saben qué hacer. Entonces,
Yo creo que esto es lo importante, esto es básico, ¿sí? Que la población sepa que dentro de nuestro núcleo familiar empecemos por ahí, explicándoles a los niños por qué se dan las cosas. Los niños son, el cerebro de un niño es fascinante, tienen ideas geniales y a veces de adultos los reprimimos. Les dijimos, no nos salgas con esas tonterías, cuando en realidad las ideas de los niños espontáneas, inocentes a lo mejor, pero son ideas que la curiosidad hay que fomentarla. Y de esa manera estamos creando ciudadanos a futuro que van a ser conscientes y se van a cuestionar las cosas, ¿sí? Y van a actuar de la mejor manera conforme los conceptos que se tienen en relación a un cierto problema. Yo creo que eso es algo básico y la divulgación de la ciencia es muy importante. ¿Por qué? Porque si la población entiende, por ejemplo, cómo puedo mejorar mi sistema inmune, no le anda haciendo caso a los rumores. Ustedes han visto la cantidad de rumores que se presentaron en la pandemia. Entonces, el hecho de comunicar y que nos diste la oportunidad de presentar esta serie de artículos, o sea, ¿por qué la obesidad te hace mayor riesgo para que te enfermes, por ejemplo, de COVID? ¿Por qué el alcohol no es un buen consejero cuando estamos en pandemias o fuera de ella? Todo ese tipo de información que a veces dicen, no, son patrañas de mi mamá. Ahí está el fundamento y es un fundamento que es muy fácilmente entendible. Entonces yo creo que no importa nuestra edad, tenemos un compromiso con el más pequeño para hacerle entender el porqué de las cosas. Yo creo que eso es algo importante desde mi punto de vista. Y bueno, yo creo que este tipo de difusión de la ciencia debe llegar a todo el mundo. Y cuando uno lee este tipo de información, uno adquiere conocimiento en una forma muy fácil, muy digerible. Y lo puede uno aplicar en forma práctica. A mí de nada me sirve saber la estructura de las mitocondrias y bla, 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 pero sí puedo aplicar cosas muy concretas en función de conocimientos científicos. Y eso es lo importante. Saber qué de las herramientas que se nos proporcionan utilizar y por qué, y entenderlo de una forma muy sencilla. Yo creo que el hecho de hacer revistas de divulgación es tremendamente importante. Y yo lo he vivido, por ejemplo, con mis estudiantes, por ejemplo, de doctorado, en donde es muy fácil hacer artículos científicos para mandarlos a revistas indexadas y en donde obviamente se utiliza un lenguaje técnico, pero cuando se enfrentan a traducir esa información en un lenguaje cotidiano, se batalla. Hay que aprenderlo. Entonces, yo sí los invito a que se cuestionen las cosas, dejen su imaginación volar, acérquense a la gente que les puede dar ese conocimiento, adquiéranlo, por ejemplo, en este tipo de revistas que es muy fácil, un niño de primaria, un niño de secundaria, los chicos de prepa pueden entenderlo fácilmente y si tienen ideas, así como decía el doctor Daniel, luchen por esas ideas, fíjense metas y participen activamente en la adquisición de esos conocimientos que son muy útiles en el día a día. Creo que eso es en parte el mensaje que quería comunicarles. Gracias, doctora. Pues miren, ya nos da una ruta a seguir, ¿sí? Hay que educar con el ejemplo y hay que entender primero para poder hacer divulgación. Y la educación debe ser para prevenir, ¿sí? No solo para resolver los problemas ya existentes. Algo importante que nos mencionó es que no a la represión, ¿sí? Sí a la libertad de ideas de los infantes. La curiosidad importante, ¿no? El fomento de la curiosidad, pues nos va a llevar también, junto a la divulgación, a crear ciudadanos que se preguntan, ¿sí?
y el tratamiento de temas pertinentes de acuerdo con el contexto y el entorno, ¿no? Es una muestra ahora del trabajo que está haciendo ella y que está publicando en nuestra revista. Eh, Saber qué y por qué es importante de recalcarlo y la traducción de la información a lo cotidiano como una batalla que, que hay que hacer y que ojalá que pronto la podamos ganar. Doy paso al doctor Daniel y para que nos cuente cuál es la vía y cuál es el vehículo, doctor. Por favor, adelante. Hola, ¿cómo están todos? Muy contentos. Es una tarde fría aquí, pero se siente mucha calidez en el ambiente, sobre todo porque estoy esperando que se empiecen a llegar las preguntas y esas interrogantes y sobre todo esas ideas que surgen a partir de pláticas como estas. Fíjense que, dado que la temática de este momento es la vía, el vehículo, y yo añadiría el destino, porque fíjense una cosa, les voy a platicar dos anécdotas muy particulares. Todos los fines de semana yo tengo el hábito de ir a Coatepec, o ya sea de Coatepec vincularme directo a Jico. Y muchas de esas veces, cuando tomo esos trayectos, hay una cosa sola en mi mente. Ahorita no quiero pensar nada de ciencia. No quiero saber nada de las tareas que dejaron pendiente mis alumnos. Y mucho menos quiero saber nada de cómo está el dólar y si ya se murió o quién no se murió en esta pandemia. ¿Por qué? Porque en ese momento dejo que las neuronas se relajen. Y para relajar a las neuronas, pues debo tomar una ruta. En este caso, mi destino, Coatepec o Jico. Y es el destino, elijo porque Coatepec y Jico tienen una particularidad. Es un ambiente tranquilo, que de pronto es frío como la zona en la que estamos, pero tiene una comida deliciosa y una antojable bebida calientita, siempre esperando. Hay esa motivación de mi parte para tomar ese vehículo y agarro la ruta y decido tomar el destino. Así es un poco la investigación científica. Debe haber un pretexto para saber y buscar la respuesta en donde queremos encontrarla. Este es el caso. Por ejemplo, las gentes que hacen investigación en cáncer, hacen investigación en diabetes, un día amanecieron con esa idea y dijeron, voy a explorarla a través de esta vía y voy a explorarla a través de esta estrategia. Ese es un vehículo, una vía y un destino. Otro ejemplo les voy a citar. Fíjense que hace tiempo una compañera vino desde la India. Sí, una hindú de muy alto nivel intelectual decidió venir a estudiar a México. Y fíjense que ella no hablaba nada de español, absolutamente nada. Llegó, dijeran en mi tierra, con una mano adelante y una mano atrás y con muchas preguntas, pero eso sí, muchas ilusiones. Esas ilusiones se trataban de materializar en adquirir un doctorado en el CIMBESTAB, allá en la Ciudad de México. Era lo único que ella traía en mente. Había tomado el avión, había decidido llegar al CIMBESTAB y lo único que no sabía es cómo iba a generar ese grado que ella necesitaba. Pues resulta que llega a México y se encuentra con una gran limitante para ella. Muchas de las personas que se encontraban en el camino no hablaban inglés. Entonces, los únicos que hablaban, y más o menos, porque no era de práctica diaria, eran sus compañeros de la escuela, sus compañeros de laboratorio. Imagínense ustedes el nivel de tristeza y de frustración que ella, como mujer sola, había que enfrentar en esta sociedad nueva. Sin embargo, había tomado el reto, estaba motivada, había tomado el vehículo y había tomado y elegido bien el destino, pero no tenía cómo ejecutarlo. ¿Qué creen que hizo? Pues muy fácil. Se alió a las personas que medio hablaban inglés o que hablaban bastante inglés y con ellas constantemente se reunía para platicar no de temas científicos, sino de temas que tenían que ver con el entorno donde ella se estaba formando.
tradiciones, costumbres y hábitos de los mexicanos. Yo en algún momento, cuando ya tuve interacción con ella, le pregunté, oye amiga, ¿por qué te centras en esas cosas y no te enfocas a platicar con las gentes que ya hablan inglés o que te entienden en inglés acerca de cómo curar el cáncer, cómo curar el VIH, cómo curar la diabetes? Ella me respondió muy claramente, ¿sabes qué, amigo? Resulta que yo vine aquí a aprender y a entender cómo es que se gesta un problema de salud. Por eso es que pregunto a tus compañeros que me entienden, ¿y cuáles son los hábitos de la población? ¿Qué es lo que acostumbran comer? ¿Hacen o no ejercicio? ¿En dónde se distraen? ¿Acaso se distraen? Entonces dije, ella ya encontró la estrategia, ya encontró el vehículo para lograr su cometido. Ya tenía la motivación, sabía que tenía que estudiar y ahora entendía el problema más claramente. ¿Cómo? Pues desde el impacto social de este y cómo es que se genera. Entonces, en esas dos pláticas que les estoy diciendo, me llega a la memoria que por eso es importante comunicar. Y es importante comunicar porque hablemos o no el mismo lenguaje. Yo, por ejemplo, cuando voy a Coatepec, Oaxico, me entiendo perfectamente con todos porque hablamos español. Pero cada uno de nosotros está buscando algo en específico en ese viaje. En el caso de cuando yo no entiendo algo que sea de ciencia o que sea de otro idioma, pues voy y me alío a la persona que sí lo entiende y que es capaz, con palabras muy sencillas, de explicarme cómo resolver mis dudas y cómo empezar a conocer más allá de lo que a mí me interesa. Estas dos experiencias que les cuento tienen que ver con dos adultos que centraron su atención en que comunicar y comunicarse entre las personas es antes que nada la parte más sencilla del problema. Entonces les pregunto a ustedes, a todos los que me están escuchando, ¿tú has preguntado a tu padre, has preguntado a tu vecino, has preguntado a algún familiar por qué el cielo es azul? ¿Por qué el piso donde estás en este momento parado tiene cierto frío y que se está transmitiendo a tus plantas de pies? ¿O te has preguntado por qué en este instante, justamente en este instante, tu mente está diciendo, te escucho, pero quiero comer? Te escucho, pero sabes, ya acaba de pasar algo que me distrajo. ¿Te gustaría entender por qué justamente eso se puede explicar con la ciencia? Pues es muy fácil. La fórmula es muy sencilla, te la cuento. Tiene cuatro partes esta comunicación de la ciencia que permite hacer una divulgación quizás efectiva y directa. Parte número 1, necesitas leer. Sí, necesitas leer. Aunque sea un tríptico sencillo, una publicación de divulgación y más adelante un artículo científico. 2, necesitas analizar lo que leíste, llevarlo a tu contexto, compartirlo con los demás, porque si tú lo puedes explicar en palabras sencillas, todo el mundo te va a entender y va a ser más fácil para ti escribir. Esa fue la parte 2. Analiza. La tercera parte es más sencilla, porque la hacemos todos los días. Es imagínate las cosas. Oh, sí, te la tienes que imaginar. ¿Y cómo te la tienes que imaginar? Por ejemplo, acabo de leer que las células cuando mueren empiezan a hacerse más pequeñas y se llama así y así. Perfecto. ¿Qué cosa de mi entorno se parece a eso que estoy leyendo? Y entonces empiezo a visualizar el proceso y se va a hacer más fácil entenderlo después. Y la cuarta parte de nuestra historia. Después de leer, después de analizar, después de imaginar. La cuarta parte que es para todos y para ti niño, para ti adolescente, para ti adulto, es ser creativo.
¿Qué cosa puedo yo generar de todo eso que aprendí? De todo eso que leí, de todo eso que analicé, de todo eso que compartí con las personas. Es ahí donde si tú buscas una vía, un vehículo y un destino, lo puedes encontrar en la investigación y lo puedes encontrar iniciando con la lectura de la divulgación científica. Por eso me preguntarás en este punto, ¿y por qué leer entonces divulgación científica? Pues la respuesta es más que obvia, para que se te despierte la curiosidad. Y de hecho, ¿qué te parece si despertamos la curiosidad empezando a leer nuestra revista, La Ciencia y el Hombre? Y La Ciencia y el Hombre es importante por dos razones. A los científicos nos da el pretexto para compartir. Y a los que no son científicos les da el pretexto para encontrar respuestas y tener información de primera mano. Por eso, si me preguntas vía, vehículo, estrategia, destino, te digo, se condensan en una sola cosa, en la intención de comunicar, y no solamente comunicar para ti. Es decir, no solamente llevarte la información para ti, sino compartirla aquí al que te está acompañando en esta plática o quien te va a acompañar más adelante. ¿Qué les parece? ¿Compartimos o no compartimos ciencia? Gracias, doctor Daniel. Pues ya nos hizo aquí un recorrido, nos mostró las vías hacia los destinos que nos forjamos, ¿sí? Importante que nos dice, hay que dejar relajar a las neuronas primero, porque si no estamos relajados, las motivaciones pasan de lado y no nos guiñan el ojo, ¿sí? Hay que buscar pretextos para conocer y buscar respuestas. Ahí vamos a empezar a ser creativos y buscar estrategias, hacernos muchas preguntas, muchas preguntas. Eso va a ser parte de enfrentar retos, ¿sí? También como motivaciones, también como vías hacia un destino, generar alianzas, muy importante, ¿no? Y aprender entendiendo, pues también a través de las prácticas sociales, ¿no? Ese ejemplo que nos ponía de comunicar, aunque no se hable el mismo lenguaje, es muy importante. Nos ha mencionado la pregunta como detonante y eso es algo que siempre recordar. Y bueno, ha conjugado 4 pasos importantes que nos llevan a despertar nuestra curiosidad y a compartir si encontramos respuestas, y esos pasos son leer, analizar, imaginar y finalmente pues ser creativos, ¿no? Yo creo que este punto es medular en la divulgación de la ciencia. Pues terminamos esta segunda ronda y damos paso a una tercera ronda, en donde nos hacemos la pregunta, ¿hay que escribir por escribir cuando se es científico? ¿Sí? Aquí vamos a buscar, encontrar respuesta a esa pregunta. Vamos a ver si eso es simple, si se requiere aprender ciertas técnicas, si hay herramientas que son indispensables o las más correctas, ¿sí? Vamos a ver qué hace un investigador como ellos en una revista de divulgación de la ciencia, como es La Ciencia y el Hombre. Ojalá nos puedan compartir qué sí y qué no se debe hacer si se quiere publicar, qué recomiendan para si se es un ciudadano común, encontrarle el gusto a la ciencia, ¿sí? Y bueno, con eso vamos a sacar algunas rutas para leer nuestro número temático sobre ciencias médicas en donde ellos colaboran. Ahora yo quisiera dar paso entonces en esta ronda a la doctora Ana, por favor, y de ahí nos vamos con Daniel nuevamente. La escuchamos. Sí, yo creo que comunicar es muy importante y debe tener un propósito. ¿Qué queremos que
qué queremos compartir y por qué lo queremos compartir. En la ciencia se avanza de paso en paso. Es decir, cada gente que hace ciencia colabora con un pedacito de esa información para integrar un todo. Y eso nos permite a lo largo de los años avanzar en el conocimiento de cierta área. Por ejemplo, vacunas. Porque es importante que la gente sepa qué son las vacunas y cómo se fabrican. Porque se va a tomar una decisión de vacunarse o no. Y entonces la gente debe saber en una forma como muy sencilla, muy clara, cuáles son las diferentes vacunas que se están ofertando y que al final de cuentas todas las vacunas son buenas y funcionan, las que están aprobadas. Entonces, la ciencia te quita el temor por lo desconocido. A veces el miedo hace que tomes malas decisiones y el miedo básicamente se apoya en la falta de información. Entonces, cuando nosotros procuramos transmitir un conocimiento científico a alguien, es porque tenemos, al menos yo, un propósito de que esa información le va a ser útil a alguien para tomar decisiones. Y eso es importante y yo creo que en mi caso es una de las motivaciones vitales para hacer difusión de la ciencia. A mí de nada me sirve conservar un conocimiento que no se puede compartir. Y ese compartir debe ser a todos los niveles. Entonces, desde el niño pequeño, el adolescente, la mamá que se encarga todos los días de ver lo mejor para sus hijos, la gente mayor que son los abuelos, por ejemplo, todos necesitamos información, pero necesitamos una información que sea amigable. Entonces, la divulgación de la ciencia es una forma amigable de traducir cosas muy complejas, muy técnicas, en palabras sencillas que sean de utilidad para alguien. Si yo difundo algo, esa difusión debe tener alguna utilidad. A veces es el mero, hay gente que divulga la ciencia y es como contar un cuento, que incluso puede ser prácticamente un artículo científico literario en donde se disfruta la mera lectura y al mismo tiempo estás adquiriendo un conocimiento. Habrá gente que es como más sencilla para explicar las cosas, pero a final de cuentas debe haber un propósito, debe haber un público al que va dirigido y debe aportarle algún tipo de beneficio a la gente que lee. Entonces, yo creo que si se cumplen estas tres premisas, está justificado escribir divulgación de la ciencia. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que adquiriste y que finalmente no lo adquiriste sola o solo, es un conocimiento que para que uno adquiera o haga investigación, hay una gran cantidad de gente detrás que ayudó a que ese granito de arena de contribución al conocimiento se diera. Uno no trabaja solo, es todo un conjunto de gente. Entonces, yo creo que lo menos que podemos hacer es regresarle a la comunidad ese conocimiento que se adquirió en una forma sencilla, amena y que le pueda ser de utilidad. Es importante que tomamos conciencia que en este mundo en donde nos llueve una gran cantidad de información que a veces nos hace sentir abrumados verdaderamente y no sabes a quién hacerle caso, las redes sociales han tomado un peso impresionante y entonces a veces tomas decisiones que no están fundamentadas y dejas pasar la oportunidad, por ejemplo, de vacunarte, cosas tan sencillas como vacunarte. Ustedes vean el bombardeo que hubo acerca de la vacunación, las ideas de complot y todo eso. O sea, cuando estás en una situación así que no sabes qué decidir, la ciencia te auxilia para eso. Y si las revistas como La Ciencia del Hombre te presentan esa información en una forma sencilla,
que sea fácil de entender. Creo que eso, nada más eso, justifica la existencia de una revista de divulgación. Así de sencillo. Entonces, yo creo que como individuos tenemos la responsabilidad de adquirir una información adecuada para la toma de decisiones, porque como adultos no solamente nos va a afectar a nosotros, nos va a afectar la decisión que tomemos a los niños pequeños. Entonces, yo creo que estar bien informados es muy importante, y la motivación en este caso para escribir ciencia, yo creo que debe tener un propósito, debe beneficiar a alguien y la comunidad debe recibir ese beneficio. Yo creo que si se cumple eso, estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, los que deben de alguna manera evaluar qué tan efectivo o qué no tan efectivo es lo que nosotros estamos comunicando, pues son ustedes. Ustedes son los que deben, yo espero que ahorita haya un montón de comentarios diciendo, no, ¿sabes qué? Me gustó tu artículo o no me gustó o no lo entendí, y a lo mejor podrías hacerlo de esta manera. La retroalimentación para uno es muy importante porque realmente uno tiene que aprender a traducir en un lenguaje sencillo cosas muy complejas. Pero si ustedes nos ayudan retroalimentándonos, pues eso es muy importante, y la comunicación es básica. Entonces, yo sí los invito a que nos retroalimenten y nos digan si leyeron alguno de estos artículos, y se los recomiendo cualquiera de ellos, de lo que viene presentado en este volumen de la revista La Ciencia y el Hombre. Pues platíquenos de eso, díganos qué les pareció, cómo podríamos mejorarlo, y yo creo que eso es muy importante, pero yo siento que sí no se escribe por escribir, se escribe con un propósito, y un propósito que debe ser benéfico para la comunidad, que a final de cuentas es donde tenemos que aplicar esos conocimientos. El conocimiento individual que no se comparte realmente no es un conocimiento que haga un cambio. ¿Sí? El conocimiento debe hacer un cambio, debe hacer una transformación, debe ser asimilado por el resto de la gente. Entonces, pues yo los invito a que ahorita nos hagan saber qué les pareció la revista, y compartan sus opiniones, y nos digan qué requieren, qué temas requieren desde el punto de vista científico. Eso también es importante. Escuchar qué es lo que la comunidad requiere. A veces uno piensa que lo que uno quiere comunicar es importante, pero a lo mejor hay muchos problemas que requieren ser tratados, y eso es la importancia de tener un diálogo como como el que estamos llevando ahora, en donde existe la posibilidad de la interacción. Bueno, pues yo creo que eso es básicamente mi mensaje. Muchas gracias. Bien, doctora, gracias, doctora Ana. Pues ella nos dice que escribir por escribir no lo cree así. Ella plantea que hay que comunicar con un propósito, hay que preguntarse qué se tiene que comunicar y por qué tenemos que comunicarlo. Y pues que el trabajo de comunicación también es un trabajo colaborativo, ¿sí? Nos habla de que la ciencia elimina temores y que el miedo pues se apoya básicamente en la falta de información. Entonces, por eso es importante buscar el propósito, la utilidad social de la comunicación, y pensar que el conocimiento se debe compartir a todos los niveles, ¿sí? Porque si la comunicación no aporta beneficios, pues no justifica, ¿no? Un sistema de comunicación. Habla del reconocimiento del trabajo en equipo y de la responsabilidad que se tiene para retribuir a la comunidad, ¿no? El científico debe volver siempre a su pueblo. Pues nos resume en que se tiene que buscar el propósito, el beneficio, y la retroalimentación también importante.
Perdón, bueno, pues demos paso al doctor Daniel. Pues muy amables. Créanme que escuchar a la doctora Ana con esa gran trayectoria que tiene respecto a la comunicación de la ciencia, me hace plantearles la importante meta y compromiso, por una parte, de la gente que hace investigación científica. Créanme que somos ciudadanos de a pie como cualquier otro y que tenemos grandes problemas como cualquier otro. Pero aunado a todo ello, tenemos algo que nos emociona hacer todo el tiempo, que es nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es ponernos a investigar y a resolver cosas que son de importancia para la sociedad. Muchas veces no están siendo conocidos esos aspectos que nosotros estudiamos porque es tanta la cantidad de investigadores y tanta la cantidad de instituciones que llegamos a perder el número y no podemos conocer a ciencia cierta en dónde se está realizando la investigación y a veces no sabemos quiénes son los que están realizando la investigación. Lo que sí sabemos es que existe una manera de enterarnos de cómo es que está avanzando la ciencia. Y hay dos maneras muy sencillas. Una es que nosotros lleguemos a consultar libros que para la edición de estos tuvo que haber pasado muchos años y que en esos libros hay el trabajo de muchísimas personas, tanto científicos como parte del comité editorial de los libros, pero hay una cosa bien importante, que para conformar un libro se necesita muchísimo tiempo, muchas horas de trabajo, pero sobre todo un conocimiento acumulado a lo largo de muchos años. Sin embargo, hay aquí en este punto un recurso que es la segunda cosa importante, la inmediatez que da el leer la información de primera mano en un artículo científico. Para las gentes y comunidades especializadas, pues es el pan nuestro de todos los días. Pero nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos también un recurso que son los artículos de divulgación científica. Y estos artículos de divulgación, que seguramente ya ustedes han leído algunos en algunas de las páginas de instituciones serias, pues se han encontrado con la novedad de que en esos artículos los autores, que a veces no es solo uno, sino son varios, tratan de contar una historia. Y esta historia resulta que la van eslabonando a partir de diferentes relatos que generaron al interior de sus laboratorios o bien que han estado escuchando o leyendo de otros grupos de investigación. Entonces, ustedes encuentran en un artículo de divulgación una obra de arte, porque reúne dos cosas importantes. La primera, la intención que tuvo el autor o los autores para hacer conciencia en todos los que lo van a leer de algún tema en particular. Quizás es la motivación más importante del investigador, hacer conciencia sobre algún tema en particular con la población en general, con la que no la puede ver de todos los días, no se puede entrevistar todos los días con él, o con ella, o con el pequeñín, o con la pequeñita. Pero sí puede llegar por un vehículo que es muy sencillo, la prensa escrita. Ahora, para escribir un artículo se necesita otra cosa muy importante, aparte de la intención de llegar a hacer conciencia. Es las habilidades de redacción. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿todos los científicos redactan bien? Les voy a decir que no. Todos los científicos platican bien sus temas de interés o siquiera pueden establecer una plática constante con cualquier tipo de público. La respuesta es no. ¿Por qué? Una, porque no es de hábito. No es de hábito estar escribiendo todo el tiempo y no es de hábito estar platicando todo el tiempo. Pero lo que sí van a encontrar es a un pequeño grupo de
de gentes, investigadores también, que sí tienen ese gusto por escribir. Y se pueden preguntar en este entonces, bueno, y esos son investigadores non plus ultra, son investigadores con alguna magia en su ser, señores. Son investigadores que se dieron el tiempo para compartir con un público más abierto, un público más general. Pero esos investigadores no crean que lo hacen porque un buen día se levantaron y dijeron, voy a escribir un artículo. No. El escribir un artículo de investigación o un artículo de divulgación requiere habilidad para redactar. Y les voy a pasar un tip. Bueno, 3 tips. El primer tip consiste en aquella idea que se me venga a la mente, sea yo investigador o no, la anoto en un libro, en un pedazo de papel, en la servilleta del restaurante, en la carta que le voy a compartir a la novia, en la parte de atrás. La anoto, aunque sea sin forma, sin contexto, la anoto. Ese es el consejo número 1. El consejo número 2 es almacenen todos ustedes esas pequeñas notas que van haciendo a lo largo de un periodo, que quizás tengan que ver o no con la idea central de todos esos papelitos. Y la tercera, hagan un juego que es suelten los papelitos y empiecen a verlos sobre una mesa y jueguen a armar un rompecabezas. Se van a encontrar con cosas muy interesantes, como que ustedes sin querer empezaron a meditar sobre un tema y lo empezaron a aterrizar para que luego, seguramente en un tiempecito muy concreto, puedan sentarse al lado de una taza de café y ponerse a redactarlo, a darle forma. Ahí no acaba el asunto, pero son 3 consejos que pueden servir, porque al final de cuentas, de ahí viene la parte más difícil de escribir ciencia. ¿Cómo enlazar las cosas? Y para saber enlazar las cosas, pregúntense, ¿sé platicar las cosas? ¿Sé contarle a otros las cosas? Si lo saben hacer, entonces van a poder redactar fácilmente. Y entonces, cuando ese artículo, ese escrito, esa nota que están generando, la comparten a un grupo serio, como es un departamento editorial de una revista como la que es jefa editora en jefe, la maestra Aida, que apreciamos mucho, llega ella y lo que ella ve es un bosque que tiene hojas sueltas y entre las hojas sueltas ve pepitas de oro. En ese entonces empieza la magia y ellos empiezan a terminar de redondear la idea que nosotros quisimos compartir. Habla entonces de un trabajo de colaboración, porque un investigador no es un literato. Un investigador solo es una persona que es capaz de preguntarse cosas y que le encanta su trabajo y que le encanta compartir con los demás lo que bien ha aprendido a lo largo de su trayectoria. Y sobre todo, a veces el investigador no solo comparte el conocimiento que ya tiene acumulado, a veces el investigador en su artículo de divulgación lanza preguntas. Y cuando encuentra a la persona, el que lea la pregunta, quizás le despierte la curiosidad y sea quien pueda llegar en un futuro a encontrar la respuesta. ¿Qué les parece si aprendemos todos a escribir un artículo? Y sobre todo para leer un buen artículo de divulgación. Te recomiendo la revista La Ciencia y el Hombre. Gracias. Gracias, doctor Daniel. Siempre tan creativo en sus exposiciones, porque ya vimos cómo él nos apoya para no perder la brújula, ¿no? Nos da consejos coherentes, prácticos
¿sí? Nos lleva de la mano y nos dice que hay que iniciar consultando libros, ¿no? Porque debemos reconocer el conocimiento acumulado y entonces estaremos en capacidad de pensar, escribir artículos de divulgación. Esos artículos que son diferentes porque en ellos se cuentan historias a través de relatos. Él considera que son obras de arte porque finalmente buscan reunir muchos estudios y hacer conciencia, ¿no? Eso es la labor, pues la labor más difícil, ¿no? Dice que no se escribe por escribir, se necesitan tener habilidades de redacción y obviamente de conversación, ¿sí? Pero se puede, todo mundo podemos darnos el tiempo de desarrollar esas habilidades. Lo podemos hacer de manera práctica, siguiendo sus consejos. Él nos ha dicho que vamos a colectar ideas, que vamos a almacenar notas, que luego vamos a jugar, vamos a armar rompecabezas, vamos a dar forma, ¿sí? Y entonces estaremos enlazando, iniciaremos la parte que tiene que ver ya con redondear la idea, con redactar. Y finalmente, pues debemos reconocer que escribir es un trabajo de colaboración y publicar es un trabajo de compartirnos y también es un trabajo de seguir preguntando, ¿sí? De seguirnos haciendo preguntas. Es muy común que ustedes encuentren artículos en la revista La Ciencia y el Hombre que como título tienen preguntas, porque finalmente vemos que es el detonante de la comunicación, de la divulgación, ¿sí? Hacernos preguntas, buscar respuestas y en la ciencia reconocer que no todo está dicho. Pues con esto tienen ustedes un panorama de cómo, de quiénes son esas personas que hacen ciencia y la comparten. Algunos consejos acerca de cómo llegar a publicar, qué hacer, qué no hacer. Y bueno, pues vamos a dar paso, creo que Rodrigo vamos a dar paso a la sección de salud y después continuamos con ustedes para, para cerrar con nuestra ronda de interacción con los asistentes, la ronda 4. Entonces, te dejo la conferencia, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos leído la revista anteriormente, pero ahora nos dan más ganas de leerla nuevamente desde otro enfoque, pensando en todo lo que nos acaban de compartir. En el chat les vamos a dejar el enlace de descarga de la revista y bueno, mientras vamos a hacer la pausa para la salud de 5 minutos a cargo del SciSub y regresamos a conversar con ustedes, recibimos sus comentarios y respondemos todas sus dudas. Bueno, en este caso serían ustedes. Nos motivaría mucho que desde casa puedan activar sus cámaras y nos acompañen en la rutina. Vamos adelante con la rutina y ahorita en un momentito los vemos a todos. Bienvenido a tu sesión diaria de gimnasia laboral. Al hacerla, mejorará tu estado físico, mental, emocional y tus relaciones sociales. Disfrútalo. En esta rutina realizaremos movimientos articulares y estiramientos musculares de la parte superior del cuerpo, muy útiles si pasas mucho tiempo trabajando en un escritorio. Empezamos de pie. Giramos la cabeza hacia el hombro derecho y la volvemos al frente. Repetimos 7 veces. Realizamos el movimiento hacia el otro lado. 8 veces.
Con las manos en los hombros, realizamos rotación de hombros hacia atrás. Repetimos 7 veces. Con brazos estirados y levantados a los costados, flexionamos codos llevando manos a los hombros y volvemos a estirar. Realizamos 8 repeticiones. Ahora estiramos los brazos al frente y realizamos 8 rotaciones suaves de muñecas hacia afuera. En la misma posición abrimos y cerramos las manos 8 veces. Ahora, recargamos suavemente la cabeza hacia atrás y empujamos la barbilla ligeramente durante 8 segundos. Inclinamos la cabeza hasta tocar el pecho con la barbilla. Empujamos la parte superior de la cabeza ligeramente hacia abajo y mantenemos 8 segundos. Estiramos el brazo derecho al frente y llevamos la muñeca por atrás de la nuca, de modo que el codo quede por encima de la cabeza y este será jalado por la otra mano. Vamos a mantener 8 segundos. Repetimos con el otro brazo, manteniendo 8 segundos. Estiramos el brazo derecho al frente, con los dedos juntos, flexionamos la muñeca hacia arriba y jalamos los dedos hacia atrás con la otra mano, durante 8 segundos. Repetimos con el otro brazo, durante 8 segundos. Con esto finalizamos la rutina. Te recomendamos repetirla en el transcurso del día. Actívate. Bueno, a mí ya se me despertó la curiosidad. Iniciemos con nuestro espacio de interacción. Compártenos tus dudas, inquietudes o comentarios, escríbenos o prende tu micrófono para dirigirte directamente a Ida, Ana Laura o Daniel. Te escuchamos. Pedimos por favor al técnico de sonido que nos habilite todos los micrófonos. Adelante. A ver, vamos a revisar. Revisamos. Desde el Facebook, Santiago nos comenta, muy inspiradora la historia de la doctora Calderón. Muchas gracias, Santiago. Desde el Facebook, Eva Martínez nos saluda. Buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? Desde Facebook, Virginia Arieta nos comenta, siempre es un placer escuchar a la querida Aida Pozos Villanueva, toda mi admiración para el equipo de la ciencia y el hombre y felicidades por este reciente número. Muchas gracias.
Desde el Facebook tenemos Desde otra. Facebook, Narda Elizondo, perdón, Rodrigo. Sí, sí, adelante. Narda Elizondo nos comenta. En la revista habla un poco de COVID y vacunas, pero me gustaría saber por qué es necesaria una tercera dosis después de tan poco tiempo, cuando con otras vacunas eso no suele suceder. Y también me gustaría saber su opinión sobre sobre la información del COVID-19 a lo largo de toda la pandemia. Ahorita mucha gente sale a lugares abiertos, semivacíos, con cubrebocas. Se sigue usando tapetes sanitizantes y se toma la temperatura, cuando según he leído al aire libre y con distancia es casi imposible contagiarse y los tapetes no sirven para nada. ¿Qué está fallando en la comunicación ahí? Ahí quizá la doctora Ana Laura pueda dar alguna orientación aquí a temas muy específicos, pero de Sí, mucho interés ahora por la población. sí, realmente lo primero que tenemos que entender es que este virus prácticamente llegó para quedarse. Y son virus que mutan todo el tiempo y vamos a estar teniendo variantes de virus que van a requerir incluso, como sucede por ejemplo con la influenza, probablemente vacunas anuales dependiendo de la variedad de virus que esté circulando. Ahora, ¿por qué se necesita en estos momentos se ha sugerido un refuerzo de las diferentes vacunas que se han utilizado? Bueno, acuérdense que este virus, aunque ya ha existido desde hace mucho tiempo, pues sí adquirió habilidades que le permitieron diseminarse muy rápidamente. Entonces, cuando uno diseña una vacuna, la idea es que esa vacuna proporcione inmunidad, no solamente, acuérdense que la inmunidad tiene dos partes. La inmunidad con la que nacemos, que todos tenemos, que no necesita ser entrenada, y eso es lo que se llama inmunidad innata. Y luego tenemos toda una serie de células que necesitan enfrentarse a un nuevo reto para adquirir las habilidades para combatir a ese agente infeccioso, por ejemplo. En este caso, el comportamiento se ha ido midiendo a lo largo del tiempo. Cuando empezamos con las vacunas, no sabíamos cuánto tiempo, por ejemplo, iba a durar los niveles de anticuerpos en un cierto nivel. Entonces, y nadie lo sabía, esto se ha ido adquiriendo, este conocimiento se ha ido adquiriendo sobre la marcha. Entonces, lo que se ha visto es que en este caso, los niveles llegan normalmente a una meseta y después disminuyen. Entonces, ante la evidencia de que hay algunas otras variantes que son incluso más contagiosas, por ejemplo, esta última de la Omicron, pues es adecuado dar un refuerzo en este momento para asegurar que el sistema inmune tenga ese recordatorio. Acuérdense que si ustedes, por ejemplo, tienen una habilidad y no la practican, después tardan más tiempo en agarrar el hilo de esa actividad, aunque ya hubieran tenido el conocimiento previo. Lo mismo pasa con nuestras células, necesitan estarse reforzando y depende del tipo de vacunas. Por ejemplo, hay vacunas que a lo mejor confieren inmunidad un poco más de tiempo que otras, hay vacunas que solamente se necesita el esquema y ya no vuelves a vacunar. En el caso del coronavirus es muy recomendable esa segunda refuerzo para estabilizar y poder seguir monitoreando a la población y ver cómo se están comportando esos anticuerpos. Acuérdense que una cosa son los anticuerpos y otra cosa son las células de inmunidad, digamos, celular. La inmunidad humoral básicamente son anticuerpos, o sea, son pequeñas moléculas que, por ejemplo, se pegan
al virus y no lo dejan acercarse a las células que van a ser las células a las que van a infectar. Entonces, si los atajamos antes de que lleguen a las células, pues entonces el sistema inmune se puede defender mejor. Y a esto voy. La vacuna no te evita que te contagies, ¿sí? Pero no es lo mismo que tengas 10 soldados aquí y te vengan 10 individuos a tratar de atacarte. Pero si te viene 10,000 individuos y tienes solamente 10 soldados, pues se van a defender, pero va a llegar un momento en que esos 10 individuos no van a poder controlar al resto que les está atacando. Entonces, la idea de la vacuna es justamente eso, que impidas que esas células lleguen a su objetivo, esos agentes infecciosos, esos virus, lleguen a sus células blanco, a sus objetivos y penetren, y entonces tienes mucho más chance de llevar una infección muy leve, a diferencia de los que no tienen absolutamente ninguna defensa, que te agarran de golpe todos los virus y pues obviamente tu sistema inmune, pues, o sea, no va a poder reaccionar en forma adecuada. Entonces, sí, eso es lo que se ha estado, esto no es algo que se invente, sino se está evaluando periódicamente a la población el comportamiento de justamente esos anticuerpos. ¿Y por qué los anticuerpos? Porque son los más fáciles de evaluar. La técnica es muy sencilla para evaluarla. Hay diferentes técnicas, pero además son los primeros que salen a tratar de parar al virus. Entonces, por eso es que sí, primero es recomendable vacunarse y sí, los que ya tienen su dosis completa, más o menos a los 6 meses, lo que se está procurando es que haya un refuerzo. No sé si con esto contesté la pregunta. Y ahí va la siguiente comentario. Entonces, el hecho de que estén vacunados no quiere decir que no sigamos usando el cubrebocas y no quiere decir que no guardemos la distancia. El problema ahora es que la gente cree que si ya está vacunada puede obviar eso y el lavado de manos. Estas 3 cosas son indispensables. Lo de los tapetes, cierto, no tiene ninguna utilidad, pero el lavado de manos es básico, el no tocarte las áreas de la cara, porque el virus llega cuando tú estás en contacto con esas saliva o secreciones y te lo llevas a la boca o a los ojos o los introduces tú mismo. Entonces, el lavado de manos es básico, el uso de la mascarilla también y, por supuesto, la sana distancia. Incluso al aire libre. Si estás en un grupo grande de gente, incluso al aire libre. No sé si con eso... Bueno, ya Narda nos dirá si le queda alguna duda, nos puede volver a escribir. Parece que ya no tenemos más comentarios, todo está muy claro, yo creo que ya todo el mundo está en este momento leyendo la revista. Vamos a darles unos momentitos por si quieren escribirnos. Y mientras les pregunto, ¿dónde puede nuestra audiencia asincrónica, que es bastante, dirigir sus dudas, comentarios o retroalimentaciones? ¿En qué correos? ¿A quién? ¿Cómo? Mira, Gladys, en este momento estoy compartiendo la liga directa para la descarga de la revista. Y si se quedan hasta revista diagonal, pues van a encontrar un número grande de revistas. Desde 2005 están todos los temáticos de descarga gratuita. Y bueno, ahí viene también, si ustedes descargan cualquiera de nuestras revistas, al final de la revista vienen los lineamientos editoriales, por si quieren compartir sus investigaciones, colaborar con nosotros. Y ahí está también nuestro correo, que es muy sencillo, es ciencia-hombre@v.mx, y con todo gusto siempre tenemos una secretaria técnica muy eficiente que está dando seguimiento a sus correos, ¿sí? Marta Judith nos auxilia y de inmediato llega cualquier duda y bueno, siempre buscamos tenemos una política de puertas abiertas, pues de ayudarlos en cualquier inquietud que ustedes tengan
si es básica para publicar, si tenemos que referirlos a algunos de nuestros investigadores, que tenemos una amplia cartera de investigadores que han publicado en La Ciencia y el Hombre de múltiples temas. Entonces, pues todas las dudas que tengan a nivel de conocimiento científico, seguramente vamos a tener pues un asesor, un científico dispuesto, como ahora lo ha hecho la doctora Ana, como lo ha hecho Daniel, y ustedes saben que trabajan temas, pues temas de divulgación, pero también saben de temas gruesos que hay que informar. Y pues bueno, estamos remitiendo todas sus dudas con todo nuestro amplio grupo de colaboradores. Muchas gracias, Aida. Un saludo fuerte y fraternal a nuestra querida amiga Judith, Marta Judith, que fue compañera nuestra en el Diplomado de Comunicación de la Ciencia, una excelente persona y también comunicadora. Tenemos una pregunta más desde Facebook. Santiago FC nos comenta: me ha gustado mucho esta charla, la conductora es muy amena, así como la participación de la doctora Calderón y el doctor Hernández. Quisiera saber de qué manera la UB va a difundir esta revista para que llegue a más personas, sobre todo a los jóvenes. Sí, bueno, tras bambalinas, antes de iniciar este programa, precisamente la doctora García Dueñas tenía Calderón García Dueñas tenía esta inquietud y esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para compartir, para distribuir, para difundir la información que se está generando al interior de la Universidad Veracruzana y de otras universidades públicas que participan con nosotros? Y bueno, en estos años de pandemia, porque ya hablamos de años, ya no de un año, en estos 2 años de pandemia, bueno, pues no tuvimos más remedio que volcarnos a las redes sociales, tratar de a través de Twitter, Instagram, Facebook y de la página directa de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana, pues depositar nuestros números para que ustedes las descarguen y luego se comuniquen con nosotros. De manera paralela y de manera alternativa, esta revista se imprime y se distribuye de forma gratuita. Por supuesto que cuando iniciamos pandemia, cuando tuvimos que recluirnos, los números también tuvieron que ser recluidos, no pudieron ver la luz porque no era conveniente, ¿no? ¿no? Todos estábamos trabajando a distancia y esa fue un poco la iniciativa que nos llevó y que, bueno, a todos los productos editoriales, ¿no? Los llevó a volcarse a las redes y a distribuirse de esa manera. Pero si ustedes todavía quieren ser poseedores de uno de los ejemplares, que por cierto, pues casi todos son muy atractivos. Aparte de pertinentes, están muy excelentemente ilustrados. Tenemos a un excelente diseñador, Francisco Cobos, que trabaja una ilustración fabulosa dentro de la revista y cada número se vuelve un objeto deseable y todos aquellos que lo quieran tener, que en sus manos tocarlo, el ejemplar físico de algunos números, no de todos, porque pues los recursos ustedes saben que en la universidad pues no son vastos, pues algunos números se tienen tanto en la Dirección de Comunicación de la Ciencia como en Dirección Editorial. Entonces, bueno, pues los medios son las redes. Ustedes tecleen La Ciencia y el Hombre y seguro que van a ir a dar a algún sitio en donde van a poder leer la revista, descargarla y después compartirla. Entonces, pues esos son nuestros medios ahora. La virtualidad que nos dejó en casa, pues nos apoya en estas tareas de distribución del producto. Muchas gracias, Aida. Y sí, Paco Prior es un genio diseñando. La revista está hermosa, en parte gracias a él. Desde la sala le mandamos un saludo y un abrazo. Desde la sala, nuestra querida mentora, Edith Escalón, nos dice: gracias a todos por la charla y por seguir haciendo la revista y dando espacios para la divulgación. Saludos, Aida, Rodro y Gladys, desde luego a los invitados. Saludos, Edith, un abrazo. Un abrazo.
¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver por aquí, Facebook, no tenemos nada. ¿Alguien más en la sala? ¿No quieren prender sus micrófonos y decirles algo a nuestros anfitriones de hoy? Anfitrionas y anfitrión. Pues parece ser que ya acabamos. Vamos a contar a la de 3 para presionar a que se animen a escribir o a tomar el micrófono. La 1, a las 2. Ya sabía que iba a entrar un mensaje. Marta Judith Vázquez Fernández desde el Facebook nos dice, ya sabía que nos estabas viendo, Marta. Enhorabuena, muchísimas felicidades a todos quienes están haciendo posible este interesante programa. Bien linda. Y desde la Dirección de Comunicación de la Ciencia UB, gracias a todos por su apoyo siempre. Esa es la revista. Y parece ser que ahora sí, ya nos vamos. Pues ya. Sí, pues yo quisiera agradecer la disposición a que es un ejercicio más de divulgación, ¿no? Y que es nuestro cometido en la revista La Ciencia y el Hombre y también de Tardes de Ciencia. Ahí quedan los vínculos para descarga de la revista, por favor, descárguenla, léanla, compartan la revista y pues seguramente nos veremos en otra emisión de estas deliciosas Tardes de Ciencia, ¿no? Que nos reunieron hoy y a quienes agradecemos su invitación. Gracias Daniel, Ana Laura, a todos quienes nos acompañaron, gracias a Gladys, Rodrigo, a la Dirección General de Investigaciones que nos convocó. Pues me despido de ustedes, su amiga Aida Pozos, editora responsable de La Ciencia y el Hombre. Gracias. Bueno, pues hemos llegado al final. A nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y de la Academia Mexicana de Ciencias, agradecemos al SAISUB por su colaboración, a Comunicación Universitaria y a todos los medios que nos apoyan a difundir estas charlas. A ti que nos acompañaste el día de hoy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les esperamos a nuestra última charla del periodo el próximo martes 7 de diciembre. La charla se titula El Niño, Océano Pacífico Tropical contra los Huracanes, con el doctor Tomás Morales Acolchin, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Les esperamos. Les dejamos con nuestras anfitrionas y anfitrión el día de hoy, quienes tienen un breve mensaje para cerrar con broche de oro la jornada de hoy. Muchísimas gracias. ¿Alguien si quiere cerrar? Daniel, doctora Ana. Adelante. Adelante, Daniel. Fascinado de haber estado con ustedes y nada más les dejo algo sobre la mesa. Tienen una inquietud, alíense a un buen árbol y siempre un buen árbol es un excelente texto para leer. Muchas gracias, doctora Ana. Mensaje final. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros y yo los invito a cuestionarse las cosas, pero al mismo tiempo a disfrutarlas. Y leer la revista La Ciencia y el Hombre, en la que de buena gana y con mucho gusto colaboramos. Muchas gracias. Pues yo me despido con la revista, no se deja ver, pero por favor, consúltenos. Gracias.